Croacia marcó, Croacia dominó, Croacia tuvo el 2-1 en sus propias manos y Croacia se fue a casa. Ese es el resumen de lo que pasó en Toronto esta noche. Y si eso no les parece la historia más injusta del Mundial 2026, esperen a que les cuente cómo pasó cada uno de esos momentos. Porque este partido no fue solo un resultado, fue un juicio, fue un thriller de 120 minutos donde el VAR actuó como juez, jurado y, según la mitad del planeta, también como verdugo. Portugal 2, Croacia 1. Pero el marcador no cuenta la mitad de lo que ocurrió en esa cancha. Antes de arrancar, el contexto importa. Portugal llegó a estos 16avos como segundo del Grupo K, por detrás de Colombia. 5 puntos, sin perder, pero con la sensación de que nunca terminaron de convencer. Cristiano Ronaldo muy cuestionado. Un equipo que en la fase de grupos pareció vivir más del talento individual que de un sistema claro. Del otro lado, Croacia, segunda del Grupo L, con victoria ante Ghana en el cierre. La generación de Luka Modric, acostumbrada a sufrir en eliminatoria y a crecer exactamente en partidos así. El premio para el ganador era enorme, un cruce ante España en Dallas el 6 de julio. No era solo pasar de ronda, era meterse en uno de los partidos más grandes del torneo. Aquí el que ganara ganaba mucho más que un boleto. El partido arrancó exactamente como Croacia lo planeó. Modric y Brozovic en el centro del campo dictando el ritmo, circulación pausada, Portugal corriendo detrás del balón durante tramos largos. Los croatas eligieron atacar por fuera, generando centros y segundas jugadas, buscando ese espacio en el que llevan años siendo letales. Portugal se metió en un bloque medio más bajo de lo habitual. 6 tiros a puerta de Croacia contra 3 de Portugal al descanso, eso no es un dato menor. Es la historia de quién mandó en esa primera hora. Portugal tuvo el 60% de posesión, sí, pero fue una posesión que no mandó en ningún momento. Mucha gente por delante del balón, poca protección tras pérdida, y la sensación constante de que Croacia estaba más cómoda en el intercambio. Fue una primera parte que Portugal no esperaba perder, y casi la pagó antes del descanso. Minuto 53. Croacia construye desde atrás con paciencia. Circula por la banda izquierda, el balón llega al área con velocidad. Y ahí aparece Ivan Perisic, llegando desde la banda al espacio ciego del lateral portugués, justo el tipo de movimiento que ha hecho durante toda su carrera. El remate entra, el estadio de Toronto explota. Y este gol merece un paréntesis porque lo de Perisic no es un gol cualquiera. Es el único jugador en la historia en marcar en 3 mundiales diferentes. 3. Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Estados Unidos 2026. Lo hizo con 35 años. Lo hizo en el partido más importante de la fase para su selección. Si esa noche hubiera terminado distinto, estaríamos hablando de este momento como uno de los grandes de su generación. Por ahora, solo podemos decir que Perisic marcó y que Croacia tenía lo que quería. Y entonces llegó el momento que va a dividir opiniones durante años. Minuto 67, balón parado en el área de Croacia, Portugal carga la zona de rematadores como acostumbra y hay un contacto entre Nikola Vlasic y Renato Veiga. El árbitro no pita nada, en vivo, no se ve falta. Ni los jugadores croatas protestan, ni el estadio reacciona. Y entonces interviene el VAR. La revisión dura varios minutos. La pantalla gigante muestra la repetición a cámara lenta y el agarrón se magnifica hasta parecer lo que quizás no fue. El árbitro va al monitor, mira y señala penal. El estadio estalla, pero no de euforia, de incredulidad. Los jugadores croatas rodean al árbitro. El banquillo de Croacia no puede creerlo. Y lo entiendo. Si el árbitro no lo ve en tiempo real y el contacto es del tipo que ocurre en cada córner del mundo, ¿qué hace el VAR revisándolo? Esa es la pregunta que Croacia se va a hacer durante años. Y tengo que decirlo, el penal fue, en el mejor de los casos, extremadamente dudoso. La prórroga arranca con 1-1 y 2 equipos que lo han dado todo. Croacia con 12 faltas en el partido, agotada físicamente, pero viva tácticamente. Portugal con más piernas frescas desde el banco, y esa diferencia de plantilla empieza a notarse. Pero antes del gol de Ramos, antes del cabezazo que reescribió todo, viene el momento más cruel de esta noche. Croacia sale en una de sus pocas llegadas claras en la prórroga. El balón entra al área, hay un remate, el balón traspasa la línea, el banquillo croata invade el campo, los jugadores se abrazan, el estadio explota, ¡gol! Pero el árbitro no celebra, el VAR revisa, y en silencio durante minutos que parecen horas, el mundo espera. La decisión, gol anulado por un desvío de Ivan Matanovic, un toque que nadie vio en tiempo real, ni las cámaras principales, ni el estadio, ni los propios jugadores croatas, anulado igual. Necesito que entiendan lo que ese momento significa emocionalmente. No es un offside de medio metro, no es una falta clara que el árbitro vio y el VAR confirma. Es un desvío imperceptible, un toque de Matanovic que altera la interpretación de la jugada según la tecnología y que ningún ojo humano en ese estadio pudo ver.
Los jugadores croatas cayeron al césped. Modric, con 40 años, miró al vacío durante segundos que se sintieron eternos. El banquillo se quedó paralizado. Las gradas balcánicas lloraron. Hay momentos en el fútbol donde el reglamento y la justicia van por caminos distintos. Este fue uno de ellos. El gol de Matanovic puede haber sido legalmente anulable según la norma técnica del VAR. Pero pregúntenle a cualquier persona que vio ese partido si sintió que fue justo. La respuesta va a ser incómoda. Y esa incomodidad es exactamente lo que hace grande, y a veces terrible, a este deporte. Minuto 98 de la prórroga. Croacia todavía está digiriendo el golpe del VAR. Las piernas ya no responden igual. Portugal sigue atacando por bandas, cargando el área con centros. Esa profundidad de plantilla que en la prórroga marca diferencias reales. El servicio llega medido al área. Hay un desajuste en la marca croata, producto del cansancio, del golpe emocional de 98 minutos de máxima intensidad, y entonces Gonzalo Ramos se eleva. El remate de cabeza entra. Portugal 2, Croacia 1. El banco portugués vuela al campo. Jugadores corriendo hacia el córner en avalancha, del otro lado, cuerpos croatas desplomados en el césped. Ese es el contraste más cinematográfico que les van a dar estos 16avos de final. Una nación entera celebrando mientras otra procesa que en cuestión de minutos pasó de creer que tenía la clasificación en la mano a estar eliminada. Ahora hablemos de lo que realmente decidió este partido. Y voy a ser directo. Portugal no ganó este partido porque fue mejor que Croacia durante 90 minutos. Los números lo dicen sin ambigüedad. 6 tiros a puerta de Croacia, 3 de Portugal. Croacia marcó en el juego. Portugal marcó desde los 11 metros con una decisión de VAR que el 80% del planeta considera dudosa. Sé que alguien va a decir que Portugal tuvo el 60% de posesión y que eso demuestra que controló el partido. No. La posesión sin peligro no controla nada. Croacia generó el doble de remates entre palos. Croacia marcó el primer gol. Croacia tuvo el segundo gol en sus propias manos. Si el fútbol fuera solo de mérito acumulado durante 90 minutos, Croacia avanzaba a octavos. Pero el fútbol también es VAR en el 2026, y esa es la realidad que a muchos les cuesta aceptar. El error táctico más costoso de la noche no fue un gol encajado. Fue la incapacidad de Portugal para generar peligro real durante los primeros 67 minutos sin necesitar que el VAR le regalara una oportunidad desde el punto de penalti. Roberto Martínez puso a Portugal a tener la pelota, pero sin una estructura clara de presión alta ni transiciones organizadas, esa posesión no sirvió para nada en la primera hora. Croacia lo supo leer desde el primer minuto. Si presionamos arriba, les quitamos el balón en zona peligrosa. Si nos recolocamos rápido, Portugal no tiene opciones de combinación directa al área. Y funcionó, hasta que el VAR decidió que la noche tomaba otro camino. El partido que planeó Martínez no existió hasta la prórroga. Y en la prórroga, la diferencia no fue táctica, fue física. Más banco, más piernas frescas, un cabezazo en el 98. Eso es lo que clasifica a Portugal, no un plan de juego, recursos. Hay que hablar de Luka Modric, porque esta derrota no es solo un resultado, es el posible cierre de una era. Con 40 años, Modric sigue siendo capaz de jugar una eliminatoria de Mundial al nivel que lo hizo esta noche. La tarjeta amarilla al 59 sí, pero también esa capacidad de leer el juego, de ralentizar cuando Croacia lo necesitaba, de encender el motor cuando el partido lo pedía. Esta era la generación de oro de Croacia, la que llegó a la final en Rusia 2018. La que llegó a semifinales en Qatar 2022, una generación que durante 8 años le dijo al mundo que un país de 4 millones de habitantes podía competir contra cualquiera en una Copa del Mundo. Y esta noche, quizás, fue su último capítulo juntos. Modric mirando al césped después del pitido final es una de las imágenes más poderosas de este torneo. No de tristeza, de peso, el peso de todo lo que significaron. Ahora el debate que necesito que pensemos juntos. ¿Debe el VAR intervenir en contactos leves de área que el árbitro no considera falta en tiempo real? Mi posición es clara, no. Y aquí está el razonamiento. Si el árbitro está en el campo, ve la jugada en vivo y decide no pitar, eso es una decisión arbitral. El VAR existe para corregir errores claros y manifiestos. Un agarrón de Vlasic sobre Renato Veiga que el árbitro no considera falta no es un error claro y manifiesto. Es una zona gris donde la tecnología está reemplazando al criterio humano en tiempo real. Y el problema es que eso crea una asimetría. En cualquier área, en cualquier córner del mundo, hay contactos parecidos que no se pitan nunca. Cuando el VAR decide revisar solo algunos, la percepción de injusticia es inevitable. Croacia lo sintió, el estadio lo sintió. Y si somos honestos, muchos de los que estaban del lado portugués esa noche también lo sabían. El partido pudo haber terminado de otra forma. Las consecuencias para Portugal son enormes y también son un reto disfrazado de premio.
Octavos de final, el 6 de julio en Dallas, España. La España que eliminó a Austria con Oyarzabal como referencia. La España del control, la estructura y el pressing organizado. Exactamente el tipo de rival que va a castigar las mismas dudas que Portugal mostró en la primera hora ante Croacia. 60% de posesión que no genera peligro no le va a servir de nada ante un equipo que presiona con intensidad y tiene las ideas clarísimas desde el primer minuto. Portugal tiene el talento. Tiene a Cristiano, tiene a Ramos que acaba de marcar el gol más importante del torneo para ellos, tiene una plantilla profunda, pero necesita un plan de juego real, no solo aguantar y esperar que el momento individual de uno de sus atacantes cambie el partido. Contra España eso no alcanza. Para Croacia, la eliminación deja una herida que va más allá del fútbol. Salieron de este torneo con más tiros a puerta que Portugal, con un gol en el juego, con un segundo gol que el VAR les borró de las manos, y con la sensación legítima, documentada por lo que se vio en el campo, de que el partido pudo haber terminado de otra forma. Durante años, cuando se recuerde el Mundial 2026, en Zagreb, en Split, en Dubrovnik, se va a hablar de Toronto, de la noche en que el VAR actuó 2 veces contra ellos, de Matanovic y el gol que no fue, de Modric mirando al césped. No lo llamen derrota, llámenlo lo que fue. Una generación que dio todo lo que tenía, que se fue al límite de sus fuerzas y que se encontró con una tecnología que no siempre tiene respuestas para las preguntas más humanas del fútbol. Veredicto final sin vueltas. Portugal avanza a octavos y el resultado es legal. Los goles están, el marcador dice 2-1, el reglamento se aplicó. Pero, ¿fue justo? Esa es otra conversación. Y creo que la respuesta honesta es que no del todo. Croacia hizo suficientes cosas bien para merecer al menos los penales. El VAR decidió que no. Y así funciona este Mundial 2026, con una tecnología que a veces acierta, a veces se excede y que siempre deja esta sensación de que el partido terminó pero el debate apenas empieza. Si quieren seguir el Portugal-España en Dallas el 6 de julio con el análisis completo, suscríbanse a Mundial Debate. El análisis sale el mismo día del partido. Y ahora la pregunta que les dejo. ¿Croacia fue víctima del VAR o Portugal simplemente supo aprovechar sus oportunidades mejor? Defiéndanlo en los comentarios, que ahí es donde empieza el debate de verdad.